mes de junio rebasan los 38,000 millones de pesos. Las empresas que participaron en estas encuestas reportan estar operando poquito más del 60% de su capacidad. Tenemos 85,000 empleos perdidos en Nuevo León en lo que va de la crisis sanitaria, de los cuales 20,000 son de manufactura. Para que tengan una dimensión, porque luego perdemos el contexto, estos son empleos en el Seguro Social y el total de empleos en el Seguro Social en Nuevo León ronda en 1,5 millones. En manufacturas tenemos una tercera parte de ese 1,5 millones, empleamos a 500,000 de colaboradores y repito, de los cuales hemos en este tiempo perdido 20,000. Y también a través del IMSS vemos altas y bajas de patrones registrados y tenemos que se han perdido 753 patrones, se han dado de baja durante este proceso. Y luego hacemos una estimación de les preguntamos a ustedes mismos cuándo piensan que empiece a terminar la recesión económica. Y si ven la columna amarilla, que es la última vez que preguntamos, pues se ha ido moviendo cada vez más para después del primer trimestre del 2021. Entonces, sin lugar a duda, la crisis económica en toda su dimensión, pues todavía no empieza. En tanto no termine la crisis sanitaria, yo he dicho en repetidas ocasiones que no se puede medir la afectación de un huracán mientras está cayendo el mismo huracán y está siendo golpeada la ciudad o la zona por una tormenta tropical. Algo similar ocurre con la crisis sanitaria y económica. No se puede dimensionar la crisis económica en tanto no veamos ya claridad de conclusión de la crisis sanitaria y eso lamentablemente no está en el futuro inmediato y hay que ser muy resistentes. Adelante. Y de estos ejes, bueno, pues nuestro trabajo ha estado centrado en estos 5 ejes. Informar e interpretar, entender la situación, ayudarle a los empresarios a entender la situación que no es fácil entenderla. El tema de la capacitación para la reactivación económica, el acompañamiento que hemos dado puntual a los socios, las gestiones que hemos tenido ante las autoridades y los apoyos directos. Adelante. Miren, con la información y la interpretación, pues creo que hemos recibido, pues, y lo agradecemos, reconocimientos importantes en cuanto a la capacidad de síntesis que ha tenido CAINTRA para que cotidianamente generemos este boletín de contingencia COVID. Cada día ustedes pueden ver un reporte ejecutivo en donde pueden ver la curva de contagios en Nuevo León, en México, las muertes, los decesos, la ocupación hospitalaria y demás. Encontrarán ustedes que esta síntesis luego no necesariamente se encuentran en los medios informativos porque a ellos les conviene más dosificar las noticias, vender información y demás, y la síntesis pues a veces no necesariamente se distinguen por ello. Bueno, en CAINTRA nos queremos distinguir por nuestra capacidad de síntesis informativa diaria, esperemos que les esté siendo de utilidad, así como también documentos relacionados con la reactivación responsable, recomendación de home office, reactivación responsable, medidas sanitarias en la empresa, en fin, creo que hemos hecho un trabajo enorme en la parte de redacción, de información e interpretación como CAINTRA en guías de implementación, de seguridad sanitaria, de situación económica, en fin, todo lo que ustedes han estado recibiendo y que si alguien ha estado al margen de esa información, pues no dude en contactarnos para sumarlo a nuestras bases de datos. Adelante. Bueno, y también la verdad es que la dinámica virtual ha sido una explosión en todo el mundo y CAINTRA no ha sido la excepción. Hemos generado ya 84 webinars al cierre, a lo que va de junio. Más de 11,000 asistentes han participado en estos webinars con asesoría legal, implementación en protocolos,
incluso temas tan especialmente importantes como son las ventas y operaciones en la nueva realidad virtual, ventas digitales, ventas virtuales, entre otros. Hemos compartido mejores prácticas en cuanto a las medidas sanitarias de algunas de nuestras socios ejemplares multinacionales, que algo podemos aprender de cómo le están haciendo ellos. No solamente multinacionales, también hemos observado que empresas medianas de capital regio han hecho incursiones muy interesantes en sus protocolos de seguridad y de controles internos. Y todo eso, como somos receptores de esas mejores prácticas, pues al mismo tiempo estamos obligados a ser transmisores de esas mejores prácticas. Entonces, no dejen de aprovechar a la Cámara en este sentido para vincularse con empresas o con material que les pueda ser de utilidad. Adelante. Bueno, y el acompañamiento con los socios por parte de los ejecutivos de atención ha sido verdaderamente impresionante. Cada socio de CAINTRA tiene un ejecutivo de atención. Yo quisiera estar en la tranquilidad de que al yo decir esto, todos los que me están escuchando inmediatamente ubican quién es su ejecutivo de atención y están conscientes del trato y del acompañamiento que han tenido por parte de ese ejecutivo de atención. Si no fuera el caso, búsquenme a mí o a Ricardo Espinosa, director de membresía, para que nos aseguremos de que tengan su ejecutivo de atención. Porque ese es el camino mediante el cual estamos cerca de ustedes. Escuchamos de primera mano sus dudas, sus inquietudes, y tenemos un comité de atención, de reacción, un comité de respuesta. Estamos conscientes que los ejecutivos de atención pues no tienen las respuestas a todas sus inquietudes, pero ellos son un salvoconducto para venir a este comité de reacción, de respuesta, en donde tenemos abogados, tenemos directores de área, yo participo en el mismo comité, y lo que no podamos regresar con el socio con respuestas puntuales, nos damos a la tarea de ir con la autoridad para que nos aclare esa inquietud, esa duda, y podamos regresar con el socio con sugerencias, si fuera el caso, o con directrices de la autoridad, si también fuera el caso. En ese sentido, llevamos más de 16,000 registros de interacciones a más de 3,800 razones sociales atendidas. Yo aquí quiero hacer un paréntesis para reconocer al equipo interno de CAINTRA, que verdaderamente, a pesar de estar prácticamente todos en home office, han estado súper comprometidos acompañando a los socios pues, en esta situación. Ahora, la demanda de consulta, de análisis, de acompañamiento, de dudas e inquietudes se ha multiplicado precisamente por la ambigüedad que la autoridad ha generado en sus disposiciones. Esta ambigüedad que nos deja muchas veces en un enorme mar de incertidumbre, pues nos lleva a nosotros como CAINTRA a tratar de generar algunas recomendaciones y algunas sugerencias en función a lo que estamos interpretando de lo que quiso decir, de lo que dijo o de lo que quiso decir la autoridad en algún tema en particular, como fue el caso del transporte privado condicionado para operar que se emitió la semana pasada, que en un momento más hablaré de eso. Adelante. Bueno, y hemos tenido, iba a decir yo decenas, pero yo creo que más de 100, cientos, si no es que varios cientos de reuniones con autoridades en estos 4 meses. Casi todas ellas de manera virtual, como pueden ver ahí con los alcaldes, con autoridades del gabinete estatal, con autoridades del gabinete federal, pero incluso hemos tenido juntas presenciales con todos los protocolos de seguridad y las recomendaciones para viajar y estar en juntas presenciales. Hace apenas 3 semanas fuimos a la Ciudad de México, tuvimos una audiencia con el canciller Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Le llevamos muchas inquietudes del TEMEC, muchas inquietudes de
de política pública, él como un elemento clave del gabinete federal. Posterior a ello, y esto fue el presidente de CAINTRA, un grupo de vicepresidentes de la Cámara, por supuesto que Roberto Olvera como presidente de las pymes nos acompañó. Íbamos a tener una audiencia con el secretario de Hacienda, justo en el momento en el que se estaba haciendo el chequeo del COVID y nos recibió el subsecretario. 15 minutos después nos confirmaron que había salido positivo el secretario y que no nos iba a poder recibir. Así que gracias a Dios no fuimos recibidos por el secretario de Hacienda. Nos recibió el subsecretario también con todos los protocolos de seguridad. Y bueno, logramos transmitirle las propuestas de CAINTRA de simplificación fiscal para pymes, que es un tema permanente que habremos de seguir empujando más ahora con esta situación. Adelante. Bueno, ¿y qué hemos hecho además para tratar de apoyar directamente a las empresas asociadas de CAINTRA? Conscientes de que el tema de capital de trabajo, el flujo de efectivo, hoy es el rey, ¿verdad? Hoy es lo más importante que cash is king, hoy es lo más importante las empresas que puedan tener suficiente flujo para mantener sus operaciones, para cubrir con sus obligaciones de sueldos y demás. En ese sentido, fíjense ustedes que en los últimos 10 años, gracias al crecimiento importante que ustedes nos han permitido tener como cámara en la operación y en las finanzas, CAINTRA fue acumulando una reserva patrimonial precisamente para situaciones de crisis y de emergencia. Y gracias a esa reserva patrimonial, el Consejo Directivo de CAINTRA y muy acompañados por la Comisión PYME, tuvo a bien designar de ese patrimonio 15 millones de pesos en créditos directos a microempresas, esto es, empresas de menos de 10 trabajadores, con créditos de 30,000 pesos a la palabra, con un interés solo de inflación durante el tiempo del préstamo, muy solidario, como ustedes podrán escuchar, estos microcréditos, de los cuales hemos colocado 233 con poco más de 7 millones de pesos. 233 créditos directos a microempresarios socios de CAINTRA. O sea, ahí está la realidad, ahí está el auténtico apoyo de la Cámara. ¿Y por qué dividimos dos dimensiones de crédito? Estos microcréditos, muchas de estas empresas por su tamaño, por su perfil, pues no necesariamente son sujetas de un crédito comercial, de un crédito bancario, porque muchas de estas pues ni estados financieros llevan y son muy pequeñas para la banca tradicional. Sin embargo, también muchos de nuestros socios son pequeños, más allá de micros, son pequeños y son medianos, y para estos también reservamos un fondo de garantías de 20 millones de pesos con Nacional Financiera, y esto es garantías a primeras pérdidas. ¿Qué genera este fondo de 20 millones? Tiene un efecto multiplicador en un factor de crédito de prácticamente 12 veces. ¿Qué significa? Que con 20 millones de pesos logramos una bolsa de fondo para créditos a través de la banca comercial de cerca de 230 millones de pesos, en créditos que van desde 200,000 pesos a 1,000,000 de pesos para socios de CAINTRA. Esto es exclusivo para socios de CAINTRA, a través de la banca comercial, con un fondo de garantía, repito, de CAINTRA y de Nacional Financiera, con una tasa techo de 13.8, no me acuerdo si 13.9, con periodos de gracia, con beneficios diferenciados a los socios de CAINTRA por ser socios de CAINTRA. Creo que son 7 bancos con los que estamos en convenio, entre ellos los locales Banregio, Banorte, Afirme, Mifel y algunos otros, los grandes también creo que Bancomer y bueno, Banjío, en fin, chequen con sus ejecutivos de atención si ustedes no tenían conocimiento de esto. A la fecha, tenemos más de 150 socios interesados en estos créditos, de los cuales han llenado
solicitud o cédulas, 46, y estos 46 están pidiendo apoyos en el orden de los 42 millones de pesos, que equivale a poquito menos de 1 millón de pesos por empresa. Esto ya ahí va. Recuerden que la bolsa son 230 millones, entonces todavía hay recurso ahí suficiente para aquellos que tengan interés de aprovechar esta oportunidad. Adelante. Bueno, aquí déjenme les comento la dinámica que hemos tenido con el gobierno del estado. Ha habido 6 acciones muy concretas que el gobierno del estado nos ha pedido que implementemos en mayor o en menor dimensión en función a las posibilidades de cada empresa. Antes de proyectar lo que sigue, déjenme les comento el tema del transporte privado como condición para operar. Efectivamente, hoy, hace una semana, el gobernador del estado anunció que iba a ser condición para que las empresas pudieran operar el que tuvieran transportación privada. Y esto fue una rueda de prensa que a nosotros nos generó una reacción inmediata como Cámara de rechazo a la medida. Nos pareció que las pymes pues, eran las más afectadas en esta medida, que no era solamente un tema económico, sino un tema de viabilidad, de que verdaderamente hubiera suficiente oferta de transporte privado para atender al 1,5 millones de colaboradores que trabajan en las empresas en Nuevo León en el ámbito formal. Entonces, sí hubo un roce muy fuerte con la autoridad estatal de llamadas y de reclamos en ambos sentidos, que detonó en una junta extraordinaria el viernes con Roberto Rusildi, secretario de Economía y del Trabajo, y a donde ahí nos reconoció que hubiera consultado, hubiera platicado con nosotros antes de la medida y demás. No era un afán de combatir el tema o generar más conflicto del que ya se había generado. Estamos muy conscientes de que en el momento en que se anunció esto, el crecimiento exponencial que tenían los contagios era verdaderamente tremendo. Y esta pues, fue una reacción, pues tal vez un poco precipitada de la autoridad estatal para decir, necesitamos hacer conciencia y de que todo mundo actúe y de que todo mundo se ponga las pilas. Y fue ahí donde nosotros dijimos, bueno, si el nombre del juego es hacer conciencia y de que todo mundo se active y se ponga las pilas, pues vamos a identificar estas 6 acciones muy puntuales que nos corresponden como sector empresarial para abonar en esta crisis sanitaria que esta semana ha estado muy intensa, aunque estos últimos 4 días, verán ustedes la curva, ya gracias a Dios, y no podemos cantar victoria, pero al menos ya no está con el crecimiento rampante que tenía y está ahorita la curva un poquito aplanada. No sabemos si es la antesala a un continuar en ascendencia o que empiece eventualmente a declinar. Esperemos que sea lo segundo. Entonces les muestro ahora estas 6 acciones que queremos generar como compromiso del sector empresarial. Adelante. Miren, bueno, esto ya lo platiqué un poquito. Si quieres, vámonos a la que sigue. Y aquí están las 6 acciones. Por supuesto, las enuncio y explicaré cada una brevemente. Primero, el home office, ¿no? O sea, si ustedes están sujetos a una inspección en estos días o en los siguientes días, asegúrense de tener esto como carta de presentación y este es como la especie de checklist que habrán de tener muy a la mano para cualquier diálogo con cualquier autoridad. ¿Cuánto pueden tener de home office sin que les afecte la operación? Es decir, ¿cuánta gente de todos sus colaboradores pueden estar haciendo home office? Pues que hagan home office para reducir la movilidad urbana, ¿verdad? Todo el mayor número posible de gente que pueda estar en home office, mejor, repito, viendo la viabilidad del negocio y la situación particular de cada empresa. El segundo punto son las medidas sanitarias al interior de la empresa, al máximo, ¿verdad? No escatimar, ser muy responsables en cuanto a lo que ya
tan insistentemente se nos ha dicho de cómo tenemos que tener adecuaciones en nuestros centros de trabajo, de espacios, de movilidad, de accesos, de comedores, de baños, de sanitizadores, etcétera, 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 ¿verdad? El siguiente punto son los horarios escalonados. En los horarios escalonados, bueno, pues nosotros hemos hecho mucha promoción, decir que valioso sería para la comunidad que las empresas pudieran tener horarios escalonados para que algunos trabajadores empiecen a las 7, otros a las 8, otros a las 9, a las 10. La logística sabemos que es muy complicada, particularmente para las pymes. Entonces, esto es, en la medida en que se pueda hacer un horario escalonado, son muestras de solidaridad con la comunidad. No es un mandato, no es una obligación, pero ya hay casos, por supuesto que de empresas grandes, pero también de empresas pequeñas y medianas que están haciendo intentos de avanzar en este tema. La extensión de horario, operar con turnos laborales de hasta 12 horas. Hay empresas grandes que ya lo venían haciendo antes del COVID por los procesos que manejaban y hay empresas que lo han empezado a hacer a raíz del COVID y han tenido experiencias positivas. Hemos recibido comentarios de otras empresas que esto no les funciona. Entonces, no estamos con esto dando una indicación de qué hacer. Les estamos invitando a que exploren posibilidades para que los trabajadores, en lugar de ir 5 o 6 días, vayan 4 o 5 días a sus centros de trabajo y se reduce la movilidad urbana con estos factores, ¿verdad? Obviamente hay que considerar breaks adicionales y el tema laboral con el acompañamiento del equipo legal de CAINTRA. El transporte privado. También hay casos muy importantes, muy interesantes. Siempre las empresas grandes pues ponen el ejemplo, pero sabemos que sus posibilidades, recursos son diferentes y demás. Pero cuando empezamos a encontrar empresas pequeñas que también incursionan en el transporte privado, pues para 10% de su personal, para 20% de su personal, pues son muestras, ¿verdad? Que todo suma, todo abona en esta pandemia que estamos todos viviendo y que queremos salir de ella lo mejor y lo más pronto posible. Y finalmente, y no menos importante, fíjense que una de las conclusiones en donde sí coincidimos con la autoridad estatal es que el mayor de los contagios está en el ámbito personal, familiar y social de nuestros colaboradores. Entonces, nos duele que quieran culpar a la empresa por contagios cuando muchas veces los centros de trabajo pudieran ser los lugares más seguros por la responsabilidad de los empresarios, sobre todo de muchos de ellos. No tengo la menor duda de que los socios de CAINTRA así sea, pues cuidan a sus trabajadores en sus empresas. Pero fuera de ahí, pues nuestra chamba es concientizar y hacer responsables a nuestros colaboradores de extremar medidas sanitarias, higiénicas en sus trayectos, en su vida personal, familiar y social. No es fácil, pero hay que entrarle, hay que poner señalética, hay que platicar con ellos intensamente porque ahí es donde está la mayor propagación de los contagios, ¿verdad? Creo que esta es la última, vamos a ver. Bueno, pues lo del empleo, pero ya les platiqué un poquito del empleo. No creo que convenga entrar en mayor detalle de la realidad del empleo en Nuevo León. Creo que con los que les dije es suficiente. Y si les parece, vámonos directo a... Este material se los podemos compartir si alguno quisiera recibirlo, pero yo quiero estar ahora ya, les quité mucho tiempo y no quiero que sea un monólogo. Ahora sí quisiera pues abrir a preguntas, sugerencias, comentarios. Y ahora ya los volví a ver a todos ahí en pantalla. Qué gusto. Muchas gracias, Guillermo. Por aquí tenemos, si quieres, te comparto la pregunta que tenemos en texto y luego abrimos el micrófono para que puedan, si quieren, pueden levantar la mano y así poderles ir dando voz. O poner en el chat que quieren hacer uso del micrófono y con muchísimo gusto les abrimos el micrófono. Aquí tenemos una pregunta de Gerardo. ¿Qué acciones específicas, bueno, que ya se tocó un poco como quiera el tema, pero teleexterno, qué acciones específicas se está tomando con el transporte público? ¿Es un foco de infección? No entiendo.
y que afecta a muchos trabajadores. La solución no es implementar transporte privado, ya que muchas empresas pequeñas no pueden costearlo. Miren, yo lo que les diría es que, y no quisiera usar a Caintra como ejemplo, pero fue lo primero que se me vino. Así como en cierta forma esta crisis a Caintra nos agarró relativamente hablando en un buen momento en estabilidad financiera y solidez del equipo de trabajo y demás, que aún así estamos con muchos retos y no va a ser fácil para la Cámara sobrellevar toda esta crisis, todo este año. Será un reto, pero dentro de lo que cabe nos agarró en un buen momento. Pues yo creo que con la autoridad estatal y particularmente con el transporte público, la crisis agarró a la autoridad estatal y particularmente al tema de transporte público, yo creo que en el peor momento. En el peor momento porque venía ya de una crisis conocida de todos, de la definición de tarifas, la definición de feria, la definición de rutas, la definición de unidades circulando, el tema de la calidad en el servicio, el tema de las frecuencias con las que las rutas habían reducido sus frecuencias y la concentración y las esperas en las paradas. Yo creo que todos fuimos testigos de eso. Entonces llega la crisis, pues imagínense ustedes esta triste realidad, ¿no? Esta triste realidad en donde pues hemos hecho mucho diálogo y mucha insistencia. Desafortunadamente en toda esta historia pues escuchamos noticias y acuerdos de la autoridad de restringir los horarios como una medida para contrarrestar la crisis y no creo que no tardaron 24 horas en darse cuenta que eso era, pues, era contrasentido, ¿verdad? Era incrementar la concentración de gente en las unidades y luego liberaron eso por presión de los organismos empresariales, entre ellos nosotros y demás. Tristemente, no puedo contestar de una manera en la que transmita yo que ese tema está resuelto, que ese tema lo están atendiendo a cabalidad. Desafortunadamente tenemos que reconocer que ahí está el mayor riesgo para mí, que tenemos muchos riesgos en el transporte público y por lo mismo, si esa es nuestra realidad y no es culpa de nosotros, lo sabemos, pero si esa es nuestra realidad, en la medida en que podamos durante esta crisis compensar esa debilidad que tenemos en el transporte urbano con transporte privado, pues hagamos lo que podamos hacer, lo que esté a nuestro alcance para abonar en ese sentido. Y de no ser el caso, pues pidamos y apoyemos a nuestros trabajadores para que ellos sean muy prudentes y muy responsables al hacer uso del transporte público. Adelante. Gracias, muchas gracias, Guillermo. Por aquí, bueno, también hay buenos comentarios. Es un comentario de Jessica. Es de reconocer la excelente labor que ha realizado CAINTRA. Muchas gracias por el apoyo y acompañamiento en este momento. Jaime nos comenta, para CAINTRA lo más importante son nuestros socios. Juntos somos socios comerciales, saldremos avantes. Sin duda estamos convencidos de que la unión es importante. Y por aquí Armando también nos pregunta, o bueno, nos comenta, buen día, ¿sería deseable tener algún convenio con laboratorios para poder efectuar análisis o pruebas COVID, ya sea la prueba oficial o las pruebas rápidas? Pilar, ¿sí? déjame un comentario de Claro. una chat que vi y de este tema de las pruebas. Sí, asegúrense, en la medida en que ustedes puedan tener pruebas, a nosotros nos han buscado varios laboratorios que quieren acercarse a los socios de CAINTRA, especialmente a las grandes, ¿verdad? Con las pruebas rápidas de una gota de sangre, que no son 100% veraces, pero al menos te dan luz de cada uno de los colaboradores y demás. Si tuvieran interés, pues háganoslo saber para darles alternativas directamente y contactarlos con estas empresas que se pudieran dedicar a eso. Otro de los temas que veo en el chat es el tema del CCE.
no alcancé a registrar el nombre, pero alguien en el chat dice, veo muy apagado al CCE. Y sí, hay una realidad con Carlos Salazar, presidente del CCE, y los organismos cúpula de la Ciudad de México, que en estos 3 meses ha habido pues la verdad es que una confrontación muy, muy puntual y muy directa con el presidente de México, lo cual hubo una especie de rompimiento institucional, pero atribuido al Ejecutivo Federal, que coloquialmente Carlos Salazar dijo, pues nos cerró la puerta, ¿verdad? Porque nosotros estamos ahí, queremos seguir tocando la puerta, queremos seguir el diálogo, queremos traer soluciones, queremos ayudarle al país, pero si nos cierran la puerta, pues no, nosotros no podemos tumbar esa puerta a fuerzas, tiene que haber voluntad de diálogo, lo cual se perdió la voluntad del diálogo por parte del Ejecutivo Federal. Afortunadamente he recibido comentarios relativamente positivos posteriores a la visita del presidente a Washington, en el sentido de que ya, por así decirlo, hicieron las paces o reanudaron el diálogo entre el presidente de México y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pues vamos a ver si eso, vamos a ver cómo se traduce eso. Sepan que nosotros hemos ya turnado una invitación directa a Carlos Salazar, la comisión por iniciativa de Roberto Olvera, presidente de las pymes, a que venga a una sesión con las pymes de CAINTRA, un diálogo franco y abierto como el que hoy estoy teniendo con ustedes, que ustedes escuchen de primera mano a Carlos Salazar, que es muy elocuente para hablar, muy estructurado y muy visionario, creo yo, en lo que quiere para México y lo que el sector empresarial puede aportar para el país. Creo que esto está programada para la primera semana de agosto. Entonces, ténganlo por ahí, por el radar, esperemos que nos confirme y tan pronto esté confirmado, pues ya estamos a 3 semanas o menos de que esto llegue a suceder, les avisaremos para que reserven el día y la hora y tengan este diálogo con él. Muchas gracias, Guillermo. Por aquí, Sergio pregunta que si hay algún comentario sobre que Coparmex dice que está armando un plan con o sin el presidente. No sé si requieras más detalle, podemos pedirle que nos comente un poco más. Me atrevo a suponer el contexto de la pregunta, porque no es sorpresa preguntar esto en el ámbito federal, nacional, vamos, sin duda. Uno de los líderes empresariales más vocales en México este último año ha sido el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, que ha sido verdaderamente confrontativo ante el Ejecutivo Federal en prácticamente todas las decisiones y todas las disposiciones de la agenda pública nacional. Y esto, pues, visto por otros organismos empresariales, pues tiene su lado positivo, tiene su lado negativo, ¿verdad? Porque el lado positivo, pues es que efectivamente hay que presionar, ¿verdad? Pero el lado negativo es que al menos no vemos que haya logrado nada y ya se perdió la interlocución directa que tenía Coparmex en cualquier espacio de la agenda nacional. Concamín ha tenido la capacidad de confrontar y de conciliar. Concamín es la Confederación de Cámaras Industriales, es ante la cual CAINTRA está colgado, por así decirlo. De hecho, CAINTRA tiene posiciones muy importantes en la Confederación y Francisco Cervantes, presidente de la Concamín, ha tenido la capacidad de presionar en corto mucho a las autoridades en diferentes temas, como ha sido lo del etiquetado, al subsecretario López-Gatell y a todos ellos, de una manera a la Secretaría de Economía, muy duro en sus declaraciones, al mismo Bartlett. Ustedes habrán oído las declaraciones de Francisco Cervantes hace 3, 4 semanas a la CFE, muy duro, y en cortito, pues también diciendo, oye, pues soy duro, pero no se trata de ser duro por el solo hecho de ser duro. O sea, buscamos estirar la liga, pero por detrás de estirar la liga lo que queremos es resolver los problemas del sector empresarial favorablemente. Adelante. Muchas gracias. Dora nos escribe, el día de ayer en la reunión interestatal de gobernadores, en el punto 3 del reporte que nos envió CAINTRA, se habla de crear una instancia de promoción internacional.
Y su pregunta es, ¿sería posible que fuera lo que hace Estados Unidos con la US Commerce, revista e internet para promocionar a las pymes, MIPYMES, etcétera, en el extranjero? Bueno, yo creo que todos estamos conscientes de que ha sido una lamentable pérdida la desaparición de ProMéxico, que era la instancia de promoción internacional de México para las exportaciones, y ha tratado de verse esto subsanada por las oficinas consulares y las embajadas de México en el mundo. Estuvimos, uno de los temas que vimos precisamente con Ebrard fue ese. Ahora le corresponde, en teoría, al equipo de Marcelo Ebrard la promoción de negocios de México en el mundo, para lo cual, pues de intención suena bien, pero no están preparados, no tienen presupuesto y no está en el DNA de la gente de Relaciones Exteriores promover las exportaciones, al menos como lo hacía ProMéxico, que aunque tenía sus defectos, pues, sin duda también ayudaba y demás. Entonces, no tenemos muy claro los detalles detrás de esto, pero de que hay una ausencia de espacios perdida por ProMéxico, sin duda, y hay que buscar los mecanismos para resarcir eso y que pueda haber promoción de los productos mexicanos en el mundo. Como CAINTRA estamos muy atentos a continuar con los diálogos con la autoridad. Creemos que es la autoridad federal la que tiene que normar eso y reactivar eso, más que las iniciativas de los gobernadores y de los estados. Muchas gracias, Guillermo. Por aquí tenemos un comentario de César. Buen día, sería muy conveniente que se logre un acuerdo para poder tener contratos temporales con soporte legal para poder contratar colaboradores a como sea necesario, ya que la carga de trabajo ahora será muy variable y es complicado para las pymes estar pensando en contratar y despedir personal, aunado con el tema del outsourcing que está ahora como satanizado, comenta. Pues mira, me gustaría sinceramente, y lo digo con mucho conocimiento del tema, me gustaría decirte que ojalá eso fuera posible. Eso vendría a generar trabajos a tanta gente que ha perdido su trabajo, al menos de manera temporal, pues para que tengan algo que llevar a casa y un sustento y demás, y les dé más flexibilidad al sector empresarial. Es un ganar-ganar, así lo veo yo y así sucede en muchas latitudes del mundo. Desafortunadamente, las leyes laborales en México han sido muy herméticas y muy rígidas en ese sentido y no nos favorecen. Peor aún, o sea, están complicando la situación hacia adelante, la normatividad laboral a la que como empresarios estamos sujetos o estamos expuestos. Prueba de ello, pues es el enorme trabajo que ha tenido el equipo legal de CAINTRA acompañando a muchos de ustedes en negociaciones sindicales, en paros técnicos, en contratos de trabajo, en despidos, en reajustes de sueldos generales de manera temporal. Todo eso sabemos que muchas de ustedes lo han vivido, lo han ejecutado y lo han operado, algunos acompañados por el equipo legal de CAINTRA, otros por otros despachos. Pero bueno, lamentablemente esto de la flexibilidad laboral para contratar de manera temporal, pues acérquense al equipo de CAINTRA para conocer el caso en lo particular, pero hablando en lo general, pues mantengo el comentario que ya hice. Hablando en lo particular, pues me gustaría conocer el caso, o al menos que el equipo legal de CAINTRA conozca el caso, pues para ver si hay una recomendación puntual ahí, en lo específico de la empresa. Gracias, Guillermo. Todavía tenemos unos minutitos más, comparto algunas otras. Parece que el canal de comunicación del gobierno ahora es privado o uno a uno. ¿Consideran que las cámaras también deben redefinir la estrategia de comunicación hacia el gobierno federal? Nos pregunta Alejandro Contreras. A ver, bueno,
por lo limitado del tiempo, voy a tener que verme en la necesidad de tratar de suponer el contexto o el espíritu de la pregunta y sobre eso contestar. Y si no, Alejandro, con mucho gusto en lo personal lo vemos, pero estoy entendiendo correctamente que tú dices que el diálogo ahora de la autoridad ha sido con el 1 a 1 y ya, es decir, con la empresa, como ha sido el caso del gobierno del Estado, que a veces nos quiere ningunear diciendo, pues yo trato directo con la empresa y los organismos empresariales, pues háganse un lado, porque yo me veo directo con la empresa y sentimientos o comentarios similares vienen en el ámbito federal. A la larga eso no funciona. A la larga todos sabemos que la empresa tiene la espada de Damocles, está sujeta a cumplir con la autoridad, tiene que ser muy alineada a la autoridad y a las disposiciones de la autoridad, y los reclamos y el golpear la mesa y el hablarle fuerte a la autoridad estatal o a la autoridad federal como empresa no es lo correcto, no es el deber ser, porque las represalias, sabemos, del gobierno federal o del gobierno estatal de cerrar 12 horas, 24 horas, de mandar a inspectores de salud, de inventar excusas para afectar a una empresa que le gritó fuerte al gobierno estatal o federal, pues nadie se la juega, ¿verdad? Nadie se la juega, y precisamente para eso son los organismos empresariales, para decir la verdad a la autoridad a nombre de todos, para hablarle fuerte, para golpear la mesa cuando sea necesario. Y aunque se sienta el gobierno federal, pues sabe que este organismo empresarial está hablando por todos y tiene el respaldo de todos. O sea, ahí sí ha habido muchas veces en donde en mis diálogos con la autoridad, pues es precisamente en ese sentido. O sea, me dicen, oye, ¿por qué nada más reclamas tú y por qué te quejas y por qué hablas fuerte y por qué? Y las empresas con las que vemos y tratamos directamente, muy felices y muy contentas. Pues, ¿cómo quieres que una empresa en lo particular te grite, te ofenda, te golpee la mesa, con el riesgo de que la cierres? Ellos están felices de lo que nosotros estamos haciendo por representarlas, al hablarte fuerte y demás. No creas que lo hacemos por atribuciones propias y porque nos guste el desgaste y la confrontación. Lo hacemos porque es la voluntad de nuestros socios de hablar fuerte y de golpear la mesa ante la autoridad cuando es el caso, cuando es necesario. Entonces, ahí es donde cobra valor, ahí es donde cobra importancia, pues, los organismos empresariales. Gracias, Guillermo. Si me permites, una última pregunta para luego poder cederle la palabra al ingeniero Roberto Olvera, que me lo solicitó antes de tu cierre. Sí, claro. Gracias. Ricardo nos comenta y pregunta a la vez, actualmente el comercio por medios digitales ha cobrado mucha importancia. ¿Qué puede ofrecer CAINTA para capacitarnos y que las empresas podamos desarrollar este canal de ventas? Bueno, entiendo que ha habido varios webinars de ventas digitales, marketing digital. Hay que estar muy atentos. Creo que ya se materializaron en los últimos 3 o 4 meses, pero créanme y tengan la certeza de que está en la agenda de CAINTRA. Está en la agenda de CAINTRA en cuanto a un contenido que habremos de continuar ofreciendo a los socios por esta nueva realidad, por un lado. Por otro lado, también decirles que muchos de ustedes han recibido beneficios del área de negocios de CAINTRA, de los encuentros presenciales de negocios de CAINTRA, y han visto beneficios y han tenido citas con multinacionales o con empresas grandes, y de ahí han salido oportunidades. Hay un firme empeño del área de negocios de CAINTRA de migrar a un formato virtual. Nos queremos, si no antes, estrenar en la Feria PYME en octubre, en donde queremos traer a ustedes un encuentro de negocios virtual, en donde decenas de empresas grandes nos compartan de sus requerimientos y nosotros lo abramos a lo largo y ancho de México a pymes interesadas en proveer de esos productos y servicios a estas empresas grandes, en citas virtuales, por plataformas digitales de 20 minutos y grabadas para tener una retroinformación muy puntual de la interacción, de lo que salió bien, de lo que salió mal, y todos nos veamos beneficiados de eso. Entonces, esténse cerca porque eso está en el horno de CAINTRA y espero pronto poder empezar a materializar eso con beneficios para toda la membresía.
Y también no olviden separar la fecha del 19 de agosto para la Asamblea Anual de CAINTRA a las 12 del día en formato digital. Todos habrán de atestiguar la asamblea de las 12 a la 1, una hora de asamblea ejecutiva muy de alto impacto, donde será prácticamente digital. Solo habremos de estar pues el presidente en turno, la autoridad invitada y un servidor de manera presencial. El resto habrá de acompañarnos de manera virtual el 19 de agosto. Muchas gracias, Guillermo. Le cedo la palabra al ingeniero Roberto Olvera. Ya tiene su micrófono activo para unas palabras antes del cierre. Sí, gracias, Roberto. Sí, muchas gracias y felicidades, Memo. De veras, este ejercicio de comunicación creo que es muy útil para todos los que estamos en CAINTRA. Una información clara, directa, creo que es importante que la tengamos esto continuamente. Y dos breves comentarios. Uno, como empresario, creo que CAINTRA, y como socio de CAINTRA, creo que CAINTRA está haciendo completamente su labor apoyando a las empresas con muy buena información muy puntual, recomendaciones, una guía para ante toda esta, como tú lo comentaste, la ambigüedad que ha surgido entre las declaraciones de las autoridades. Creo que CAINTRA nos ha apoyado muchísimo en ver las cosas un poco más claras con la formación, con webinars, el servicio de 911 que tiene para apoyo a las pymes y ahora inclusive con crédito. Creo que CAINTRA está cumpliendo la cuota que pagamos anualmente, creo que se ve totalmente compensada y justificada con todos estos apoyos que hemos tenido durante esta pandemia. Y felicitar realmente al equipo tuyo, Guillermo, todos los ejecutivos y directores que han hecho un excelente trabajo. Y un segundo comentario, ya como representante de las pymes que tengo el honor y el privilegio de dirigir. Bueno, cuando me invitaron, tú dices, oye, pues ¿cómo le vamos a hacer? Es casi otra chamba adicional. Pero cuando volteas y ves el equipo en el que está soportado, tú ves un equipo de profesionales y de ejecutivos que hacen que las cosas sucedan. Y esto se los digo con conocimiento de causa, que CAINTRA es una de las pocas cámaras en el país que es una cámara ejecutiva. Claro que señala a las autoridades, pero también propone y ejecuta. Y no me dejarán mentir mis compañeros de Comisión PYME, muchas de las ideas y aportaciones, ellos se han encargado de hacer la realidad. Y eso es un valor muy importante cuando uno como voluntario participa en alguna asociación o en alguna organización. Y por eso yo los invito a todos a que participen en alguna asociación, y CAINTRA es un medio excelente para que ustedes puedan ver sus ideas, sus aportaciones hechas realidad. Participen en algo. Si queremos ver cambios en nuestro país, este es un excelente medio. Y los felicito nuevamente, Memo. Creo que tienes un gran equipo de colaboradores, a todos los directivos, los directores, ejecutivos, gerentes de la Cámara. Han hecho un excelente trabajo nuevamente. Muchas felicidades y muchas gracias ahí por tus palabras para Comisión PYME y para mi persona. Muchas gracias y un orgullo colaborar con CAINTRA. Gracias, Memo. Gracias, Roberto. Y la verdad es que pues, estoy muy orgulloso del equipo de colaboradores de CAINTRA, más en estos 4 meses, sorprendidamente y muy orgulloso de lo que son y somos capaces. Muy orgulloso también de los socios de CAINTRA por su compromiso empresarial, por su entrega cotidiana con sus negocios, con sus empresas, con sus ganas de ayudar a la sociedad y demás, por los liderazgos como el tuyo, Roberto, dentro del Consejo de CAINTRA y los diferentes grupos de trabajo. Y pues muchas gracias a todos, estamos a sus órdenes como siempre. Que Dios los bendiga, que tengan buen día y bueno, pues ya se acerca el fin de semana para que también lo disfruten ahí en familia, cuidándose. Muchísimas gracias, Guillermo, por compartir con nosotros todo lo que la Cámara está haciendo en pro de los socios y de toda la industria. Agradecemos también a todos su participación. Esperamos que la información compartida el día de hoy haya sido para ustedes de mucha utilidad, que se sientan con la tranquilidad de que como Cámara estamos representándolo y estamos viendo por los intereses de ustedes. Y les recordamos que les estaremos haciendo llegar el material para sus correos electrónicos registrados en esta sesión. Y sin más por el momento, nos despedimos esperando verlos en nuestro siguiente webinar que vamos a estar ahí compartiendo con ustedes, que va a ser el cumplimiento de protocolos COVID en áreas administrativas.
Ahorita les voy a dejar aquí el QR y les haremos llegar la invitación por grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias. Cuídense todos. Gracias a todos.